En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Si hay alguien de Granada escuchando esto, es probable que le haya llamado mucho la atención el título de este programa. Y es que eso del Don Pepe Don José formaba parte de un anuncio radiofónico que no dejaba indiferente a nadie. Además, se emitía en horario de máxima audiencia. ¿Y qué era eso de Don Pepe Don José? Pues sitios donde las mujeres eran tratadas como mercancía. Y claro, muchos oyentes se quejaban de semejante barbaridad y pidieron la retirada de ese anuncio. ¡Hola, José! Buenas, Antonio. Que conste que mi nombre no tuvo nada que ver con eso. Afortunadamente esos sitios actualmente no existen y se dedican a cosas más razonables, como centro de acogida para personas desfavorecidas. El caso es que, es verdad, aquel anuncio, por suerte o por desgracia, formaba parte de la banda sonora de quienes escuchaban la radio en Granada a principios del siglo XXI. De ahí que el título de este programa sea una travesura de dudoso gusto, porque en realidad, fiel a nuestra irreverencia, vamos a hablar de un José muy distinto. Y no soy yo, que bastante tenéis con aguantarme. En el programa de hoy hablamos del mismísimo padrastro de Jesucristo. La verdad es que las llamadas Sagradas Escrituras no ofrecen muchos detalles sobre su vida. Lo único que hace es remarcar su lealtad y sumisión a las órdenes que se le revelaban a través de las visiones angelicales. Apenas se conoce más de lo que se dice en esas escrituras. Los pocos aspectos que se ofrecen de su biografía es que tenía conexión con el linaje del rey David. A pesar de esa conexión genealógica con la realeza, José trabajaba de carpintero. Y poco más se sabe. Bueno, sí, que se comprometió con una joven virgen que se llamaba María, que se quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Aunque fuera del plano de la fe, hay autores como Chester Brown que sostienen que hay que dejarse de pamplinas y que el embarazo de María fue producto de haber tenido sexo con otro hombre. Es más, del estudio de la teóloga Jane Shaver, titulado La ilegitimidad de Jesús, Chester llega a la conclusión de que María podría haber sido una prostituta. Y no es una conclusión a la que se llega con ánimo de ofender, sino porque la línea genealógica de María, compuesta en su mayoría por hombres, solo se mencionan a 5 mujeres. Y de esas 5, 4 están relacionadas con la prostitución o con comportamientos sexuales, por decirlo así. Comportamientos sexuales fuera de lo convencional. Así que, como hipótesis histórica, no era descabellado deducir que María también hubiese podido tener un comportamiento sexual fuera de la norma, como las otras 4 mujeres que se mencionan en su genealogía. La Biblia dice que cuando José se enteró de que su mujer se había quedado embarazada sin contar con su participación, pues decidió abandonarla. Según el Evangelio de Mateo, José tomó esta decisión en secreto para no exponer a su mujer a una vergüenza pública, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Pero claro, se le apareció un ángel y le dijo que tirara pa'lante, que su hijo no iba a ser otro que el mismísimo Jesús. Hablar de José desde un punto de vista histórico es muy complicado. No se conocen más detalles que los descritos en la Biblia, y a esta le interesaba describir a un padre terrenal sumiso y obediente. Tanto es así que cada vez que aparecen las narraciones no hay ninguna palabra concreta que se le pueda atribuir como salida de su boca. Su papel se centra en lo que acabamos de decir, que estaba comprometido con María cuando un ángel del Señor le reveló que su futura esposa estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, y que, a pesar de querer abandonarla, José obedeció y adoptó a Jesús como su hijo, tal como le fue ordenado, sin rechistar. Cuando los evangelistas mencionan a José, lo hacen para remarcar varios momentos importantes en el relato de la vida temprana de Jesús. No solo su nacimiento mágico, sino también la huida de la familia a Egipto y su regreso a la llamada Tierra Santa. También se menciona su presencia cuando Jesús, a un niño, enseñaba a los ancianos en el templo de Jerusalén, aunque, de nuevo, no se registra que José haya pronunciado palabra alguna en esa ocasión. Es que, fíjate, hay poco rastro de este pobre hombre cuando los evangelios relatan la vida adulta de Jesucristo. Esto da a entender que José pudo haber fallecido antes de que su hijastro comenzase a predicar. Esa hipótesis se refuerza con el hecho de que, al morir en la cruz, Jesús recomendó el cuidado de su madre a Juan, lo que indica que José ya no estaba presente. El compromiso de José con las leyes de aquella época se evidencia en varios episodios. Por ejemplo, se dice que 40 días después del nacimiento de Jesús, lo llevó al templo en Jerusalén para presentarlo, cumpliendo así con las exigencias de la ley de Moisés. Además, cada año, junto a María, asistía a la fiesta de la Pascua de allí mismo, de Jerusalén. En una de estas ocasiones, cuando Jesús tenía 12 años, se quedaron buscándolo angustiados durante 3 días hasta encontrarlo en el templo, conversando con maestros de la ley. Es que el mensaje que interesa vender de José de cara a los creyentes es la sumisión y la obediencia ciega. También está lo del episodio de Herodes, que se nos ha pasado. Sí, aquello de que Herodes mandó sacrificar a los niños menores de 2 años porque le habían soplado que había nacido el Hijo de Dios. Se dice que a José se le presentó otro ángel advirtiéndole del peligro y se llevó a Jesús y a María a Egipto. Cuando murió Herodes, José recibió la instrucción de regresar a Israel. ¿Y qué hizo? Pues obedecer, claro está. Aquel mandato de Herodes se llamó la masacre de los inocentes.
Y recuerdo que en el programa que dedicamos a los Mesías ya advertimos que el relato bíblico de estos hechos es considerado un disparate. Así es, desde estudiosos bíblicos y hasta expertos historiadores más recientes consideran que esa masacre es un mito, ya que no hay evidencia histórica que respalde el relato fuera del Evangelio de Mateo. Este episodio no es mencionado en otros evangelios, ni aparece en las obras de Nicolás de Damasco, un contemporáneo y amigo personal de Herodes. Tampoco aparecen los relatos históricos de Flavio Josefo, y mira que este detalló muchas de las atrocidades de Herodes. Volvemos al Padre terrenal de Jesucristo. Hay un texto apócrifo del Nuevo Testamento llamado La historia de José el Carpintero, donde sí encontramos algunas pistas más sobre la vida de este hombre. Un texto que los expertos sugieren que fue escrito en el Egipto bizantino entre finales del siglo VI y principios del VII de nuestra era. De ese texto solo se conservan unos fragmentos del papiro original, escrito en griego, y tiene su importancia porque el texto se presenta como una biografía de José dictada por el mismísimo Jesús en el Monte de los Olivos. Según este relato, José era un hombre viudo de 90 años cuando conoció a María, que tenía solo 12 años en ese momento. Empieza bien la cosa. Creo que eso explica por qué la figura de José desaparece de la vida de Jesús cuando éste deja de ser un niño. Empieza bien y continúa aún mejor. Antes comenté que esta biografía fue dictada por Jesucristo, pero ¿a quién se la dictó? ¿Quién fue el encargado de escribirla? Lo que va a suceder a continuación no te lo podrás creer. Jesucristo le dictó la biografía a su hermano mayor, Santiago. Es que José ya era padre de 6 hijos, 4 varones, Judas, Justo, Santiago y Simón, y 2 hijas, Asia y Lidia, todos de un matrimonio anterior. María, a quien José acogió en su hogar para cuidarla, permaneció bajo su tutela hasta que cumplió 14 años y medio, momento en el que estaba destinada a casarse. Respecto a los hermanos de Jesucristo, si nos atenemos a los textos bíblicos oficiales, se reconoce a algunos de los mencionados, por ejemplo a Santiago y a Judas, no el Iscariote. El problema es que esto genera cierta confusión, ya que sus nombres se mezclan con los de los apóstoles, y además no aclara si son hermanos de padre o hermanos de padre y madre. Antonio, tú que eres el de las anécdotas vaticanas, ¿qué dice la madre nodriza de este tema? En esa época, al parecer, se llamaba hermano a todo el mundo, igual que los chavales de este futuro que vivimos, que se llaman bros entre ellos. A ver, respecto a la postura oficial vaticana, desde el siglo III se viene defendiendo lo de la virginidad perpetua de María. O, dicho de otro modo, la postura oficial de la Iglesia Católica es que Jesús no tuvo hermanos biológicos de María para mantener la creencia de su virginidad, y que los hermanos mencionados en el Nuevo Testamento se entienden como parientes cercanos. Sí, ten en cuenta que para la Iglesia la familia está compuesta por quienes tienen fe en la Biblia, en Jesús, etcétera, etcétera. Lo que trasciende es el compromiso con la misión divina y no tanto lazos de parentesco. Volviendo a José, también recordemos que podría ser un anciano. Y a su edad eso de engendrar... Oye, pues no te creas que a lo largo de la historia ha habido muchos hombres que fueron padres a una edad avanzada. Acuérdate del actor Anthony Quinn o el pintoresco Papucci. En la biografía apócrifa se dice que José falleció a la tierna edad de 111 años, acompañado por la presencia de ángeles, y que su hijo Jesús se despidió de él con una oración. La verdad es que el tema de la muerte de José ocupa casi todo el relato. También reafirma la particular virginidad de María en múltiples ocasiones, destacando que incluso después de la muerte de José, María permaneció virgen sin mancha, según las palabras de Jesús. No olvidemos que este relato tiene carácter apócrifo y no pertenece a la historia canónica oficial, por así decirlo. Según los expertos, esta biografía de José se basa descaradamente en el Nuevo Testamento, y esto indica que fue redactado en una época en la que los evangelios ya estaban bien establecidos. El caso es que en el texto apócrifo sí podemos leer algunas de las palabras que dijo José, cosa que no hacen los evangelios oficiales. Lo chungo es que las únicas palabras que se recogen de José en su biografía apócrifa son las que dijo el día que murió. ¡Ay del día en que nací en el mundo! ¡Ay del vientre que me llevó! ¡Ay de mis manos que se han apoderado de lo que no les pertenecía por derecho! ¡Ay de mi garganta que como un fuego ha consumido todo lo que encontró! Para un poco, compañero, que parece que te vas a arrancar por seguidillas. Gracias, Antonio. Las últimas y definitivas palabras de José el Carpintero fueron: solo Dios es el que dispone de mi alma y mi cuerpo. También Él tratará con ellos según su propio beneplácito. Se da por hecho que la profesión de José fue la de carpintero. Al menos así es descrito en el Nuevo Testamento, que en griego original usa para definirlo la palabra tecton. Sí que es cierto que esa palabra tecton suele traducirse como carpintero, pero también posee un sentido más amplio. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, no, más bien como constructor o artesano. Es que el término tecton abarca mucho más que el simple trabajo con madera. Es posible que José trabajara no solo con madera, sino con otros materiales como piedra, metal, cemento, arcilla. Por un casual, de la palabra griega tecton vienen palabras de nuestro idioma como tecnología o arquitectura. ¡Bingo! La etimología de ese término tiene conexiones fascinantes con esos conceptos que acabas de decir. Entonces no es descabellado pensar que José no era un mero carpintero, sino un maestro constructor. Además, habría seguido el legado de sus antepasados, como el rey David y el rey Salomón.
Incluso podría no haber sido un carpintero en el sentido estricto, sino una persona que tenía habilidad para transmitir sabiduría. ¿Tiene sentido? Pues no, porque hasta el Papa Francisco dejó claro que José es un carpintero. Fin del debate. Al menos en el ámbito de la fe. En el ámbito histórico no hay mucha más chicha que contar sobre el pobre José. Pues vamos a ir terminando. Cuando veamos una obra de arte o un cuadro en el que aparezca José sosteniendo a un Jesús recién nacido, habrá que pensar que lo más acertado es que se retrata a un anciano. Aún muy anciano. Yo creo que cuando recibieron la visita de los 3 Reyes Magos, el más viejo del lugar seguía siendo José. A quien le debemos 2 días festivos. Cierto es. El primero es el 19 de marzo, que se conoce también como Día del Padre. Una festividad que tiene sus orígenes en el siglo X. El segundo se instauró en 1955, cuando al Papa Pío XII le dio por introducir la festividad de San José Obrero cada 1 de mayo. ¿Pío XII era comunista? Era un tahúr, porque lo que quería era precisamente hacer coincidir una festividad religiosa con las celebraciones del 1 de mayo promovidas en aquellos años por la Unión Soviética, que ya estaba bien posicionada como defensora de los derechos de la clase trabajadora. Recordemos que el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, tiene sus raíces en una lucha que comenzó en Chicago en 1886. La clase trabajadora estadounidense defendió el 1 de mayo de ese año que la jornada laboral de 8 horas debía ser la norma legal. Aquello acabó con varios líderes anarquistas y sindicalistas arrestados y acusados falsamente de incitar la violencia. 4 de ellos fueron ejecutados en 1887, mientras que un quinto evitó la horca porque se quitó la vida en prisión. Así que las intenciones de las autoridades por acallar las justas demandas laborales de la época propició que el 1 de mayo se reconozca como una jornada de reivindicación laboral. Y un homenaje a aquellos que dieron su vida luchando por un futuro más justo. A todo esto, ¿no estábamos hablando de José, el padre terrenal de Jesús? Sí, pero es que sobre él no hay mucha más chicha que cortar, al menos en cuanto a rigor histórico se refiere. Y profundizar en las interpretaciones religiosas que se hacen de este personaje bíblico es algo que cae fuera de las competencias de Totus Podcast. Anda, ¿tenemos competencia? Espero que no sean muchas, que me entra el agobio. No te preocupes, solo asumimos unas poquitas. Se podría decir que somos como Murcia. Ruega por nosotros, San José. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.